Seguimos en EQC Radio, estamos con el doctor Adrián Rascón. Adrián, gracias por estar esta mañana con nosotros, director del Hospital Centenario de Rosario. Muchas gracias por la invitación, así que un gusto para mí. 4 años ya, hablábamos fuera de micrófonos con el doctor, 4 años de gestión ya. 4 años llevamos acá en el Hospital Provincial del Centenario. Son muchas cosas que han transcurrido. Realmente uno no se para a veces a ver hacia atrás, quizá más adelante uno pueda ver lo transitado, pero realmente con mayoría de cosas satisfactorias, algunas cuestiones que han surgido que también, pero bueno, son experiencias que uno aprende y uno va aprendiendo de los errores y tratando de no cometerlos nuevamente. Adrián, cuando uno habla de hospital público en este país, dice, pero ¿cómo vas a ir ahí? Sin embargo, yo tengo referencias muy buenas de la atención que históricamente se brindó en el Hospital Centenario. Sí, no solamente el Hospital Centenario, sino la salud pública en la provincia de Santa Fe es pionera. Estamos realmente con alto índice en lo que es prestaciones e inversiones realmente. Puntualmente en el Hospital Centenario, un hospital de complejidad de tercer nivel, un hospital que tiene toda la complejidad excepto la terapia intensiva pediátrica, que lo tenemos, después tenemos toda la complejidad. Y nosotros no solamente abarcamos la ciudad y la región de Rosario, sino provincias linderas, es decir, la provincia de Entre Ríos, de Corrientes, de Chaco, vienen a asistirse muchas veces. ¿Viene gente de otras provincias? Viene de otras provincias porque quieren una segunda opinión, a veces, o porque por el prestigio quieren atenderse en el Hospital Centenario. También nos pasa con obras sociales, tanto sindicales como también el PAMI, y bueno, el hospital está abierto para atender a toda la comunidad en general sin distinción. Uno por ahí piensa en las necesidades de la gente que no tiene otra alternativa más que el hospital público, en los cuales en la balanza uno tiene que tratar de mediar y poder entender esa situación. La mayoría de los pacientes lo entiende, muchas veces tratamos de acompañar los procesos a la enfermedad, acompañando al que tiene obra social también, muchas veces se lo termina atendiendo, asistiendo, operando en el Hospital Centenario, y o si no, facilitando con su obra social su atención donde corresponda. Pero tanto la apertura del hospital es para toda la población en general. ¿Qué profesionales atienden en el hospital? Médicos. Mira, nosotros tenemos 1.900 empleados, el hospital es un hospital grande, con una población muy grande, y a su vez por lo menos 300 que pertenecen a la Facultad de Medicina, y también Bioquímica y Farmacia, que también forman parte de esta encrucijada de la atención en un hospital escuela como el Hospital Provincial del Centenario. En esa cantidad de profesionales, bueno, obviamente que hay más de 400 médicos, técnicos y enfermeros estamos en 550, 600, personal de servicios generales, camilleros y asistentes administrativos. Es importante recalcar que el Hospital Centenario, vuelvo a repetir, excepto la terapia intensiva, hoy tenemos atenciones únicas que no se brindan en otras instituciones públicas en la provincia de Santa Fe, como es la cirugía cardiovascular, como es la hemodinamia, como es la diálisis, como es la unidad de reproducción humana médicamente asistida, es decir, lo que es inseminaciones, fertilización in vitro, oftalmología también tenemos la mayor de las complejidades, es decir, cualquier patología ocular termina asistida del Hospital Centenario. Así que realmente esa complejidad nos hace también que tengamos muchas aristas, tratando de apoyar cada servicio en las medidas que podemos también. ¿Profesores de la Facultad de Medicina atienden e intervienen quirúrgicamente en el Centenario? Los profesores sí, la mayoría son jefes de servicio, no todos, hay servicios que no están y que bueno, como fueron creados nuevos, indudablemente eso la provincia se hizo cargo, con jefaturas provinciales, pero en esa integración que tenemos con ambas facultades, en ese aspecto, se supone, decir, no, las personas que estamos transitando, tanto los decanatos y las direcciones, estamos de paso en realidad, y el hospital va a seguir siendo un hospital integrado universitario, quien esté. ¿Cómo está el hospital en cuanto a estructura edilicia?
Bueno, es importante el impacto en los últimos años de las inversiones en el hospital. Es un hospital que tiene más de 100 años, en los cuales no se le han hecho indudablemente mantenimientos adecuados a lo largo de muchos años, muchas décadas. Y dentro de las gravedades de intervenciones que tuvimos que tener, bueno, son cuestiones que no son medibles del punto de vista que se puedan ver del impacto, pero sí de la inversión que se ha hecho. ¿A qué me refiero? Hoy vas a ver el hospital con muchos sectores cerrados porque se están haciendo obras. Hay obras que no se ven, como son los tableros de luz, en los cuales los cables eran obsoletos, se tuvo que cambiar todo el cablerío, que también sumó mucho gasto para la provincia, que ya está terminado. También el anillo de agua. El anillo de agua significa lo que es todas las esclusas de todas las salas, que también era obsoleto y venía con dificultades permanentemente, con roturas. También en este momento se está terminando el anillo de agua. Y las obras que uno ve en este momento en construcción son los espacios comunes y el frente del hospital. Los espacios comunes están en pleno desarrollo y recién comenzó el frente del hospital. Modernizar el hospital significa invertir. Estamos permanentemente con el Comité de Infecciones reviendo el tema de lo asistencial junto con la obra, tratando siempre de los resguardos para que los pacientes no sean afectados con el polvillo y con demás situaciones. Venimos bien, el hospital va a quedar modernizado, con oficinas nuevas, con mucha señalética, con ascensores que ya se han cambiado nuevos. La terapia intensiva, que es lo que yo en este momento, entre el 18 y el 22 va a estar inaugurada, no te puedo hoy decirle el día, pero entre el 18 y el 22 es la inauguración. De septiembre. De septiembre, estamos ya con la obra terminada. O sea, nueva sala de terapia intensiva. Claro, hoy disponemos de una terapia de 8 camas y una coronaria de 7 camas, con lo que significa por la demanda poblacional y por la complejidad del hospital. Entonces, estamos a un límite de saturación, en lo cual, bueno, gracias al equipo que tenemos de gestión que colabora, que realmente es un equipo formidable que tengo, venimos dándole para adelante. Pero a partir de la inauguración vamos a disponer de 20 camas de terapia intensiva y 8 camas de terapia intermedia, que no hay en el hospital ni en la región, que son fundamentales la terapia intermedia para lo que es el progresivo tratamiento del paciente. El paciente crítico, antes de ir a una sala, pasa por una terapia intermedia justamente para que se estabilice y cuando esté en condiciones va a la sala. Así que en la complejidad que tenemos es fundamental tener más camas de terapia intensiva y la intermedia, que es lo que vamos también a inaugurar. Ya está el equipamiento, está el recurso humano, está todo como para inaugurar operativamente a partir de la fecha. Hablando de equipamiento, hoy la medicina obviamente, no digo que depende, no lo sé esto porque no soy un experto en la materia, no digo que depende de la tecnología o de la aparatología, para emplear un término, pero es evidente que es importante. ¿Cómo está el centenario en ese sentido? No, está bien. Ha habido también un fuerte apoyo de inversiones y tenemos equipamientos de última generación. Igualmente siempre sostenemos y sigo diciendo en la práctica médica que lo importante es la humanización de la medicina y que la tecnología acompaña los procesos y que no es la tecnología y los procesos. El médico, la humanización, la atención, el dar la mano, el escuchar al paciente acompañado de la tecnología. En algunos esto es decirlo, pero a veces cuesta en algunos sectores entenderlo. Con respecto a equipamiento, tenemos Hemodinamia, un equipo que creo que en la ciudad de Rosario es uno de los mejores que tenemos, comparando hasta con los privados, en la realidad. Tenemos el resonador también, el tomógrafo también, y hemos comprado ecógrafo nuevo para poder paliar la inauguración de la terapia intensiva, que vamos a necesitar mayor operatividad. Se han reforzado unos equipos de diálisis también, y la terapia se equipó con todo lo que es las 20 camas, con camas nuevas, con monitores nuevos, con respiradores nuevos. Es decir, inauguramos no solamente lo edilicio, sino con tecnología nueva también para las camas. Quiero saltar un poquito la hoja y el tema del hospital, porque vos hablas de un tema que es muy importante, la humanización de la medicina. A ver, me pongo en el papel de paciente. Hoy pareciera que si uno va a un consultorio médico y no ve un aparato, o el médico no le receta o no le indica al paciente que se tiene que hacer una tomografía, una radiografía, una ecografía o lo que sea, la cuestión no cierra.
para el paciente. Creo que es una percepción equivocada. Y quiero hacer una pregunta concreta, porque vos sos médico clínico, seguís atendiendo, no dejaste la profesión. ¿La mirada del médico es más importante que la mirada, entre comillas, de un aparato? En No. técnico de diagnóstico, digo. Jamás. Por eso es importante a veces el trabajar con la población. En estos tiempos difíciles en los cuales las cuestiones subjetivas están al orden del día, es decir, necesidades, angustia, una demanda a nivel asistencial tanto de psicólogo y psiquiatra, indudablemente por las cuestiones sociales. El médico en este caso tiene que ser el acompañante, el que escucha, el que ordena los tratamientos del paciente. Entonces el médico de cabecera, el médico clínico, el médico generalista, el médico pediatra de la población de niños, debe ser fundamental y seguir lo que la medicina nos enseñó, es decir, a escuchar al paciente y acompañar, no solamente en la curación, sino en los procesos, aunque sean dolorosos, que no se puedan hacer nada. A veces los pacientes, porque el sistema nuestro de salud hace que en las obras sociales vos puedas pedir un turno a un traumatólogo o directamente a un oftalmólogo, o podés pedir a un gastroenterólogo, a un reumatólogo, y la lógica es que no, que tiene que entrar por la puerta de salud, justamente el sistema de salud, a un médico de cabecera, en la cual ordene en qué momento es un especialista, cuando haga falta, y qué estudio realizar. Hoy el sistema hace esto, que permite, entonces, bueno, uno trata a la población que uno asiste de justamente ser el médico de referencia, el médico que escucha. No solamente que se gastan recursos en salud es innecesario, sino que también se angustia el paciente esperando resultados a veces por diferentes especialistas, ¿no? Pasado y nos pasa habitualmente, que van de un cardiólogo, a un reumatólogo, a un endocrinólogo, y cada uno le va pidiendo estudios, porque tampoco conoce al paciente, no es una crítica al colega, sino no lo conoce, y generalmente terminan dándose cuenta, después de pedir los estudios que están todos normales, diciendo, bueno, usted tiene que buscar un médico de cabecera. Y creo que esa orientación también tiene que venir de parte de la lógica de nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas, especialistas, que yo te pido los estudios, yo te estudio, pero quiero que tengas un médico de referencia. Creo que ese trabajo de concientización a la población redunda, yo no hablo de gastos de salud, que es otra cuestión, pero en que la población esté mejor. Porque cuando nos llegan a la consulta con pilas de estudio, estudiados y que vienen prácticamente normales, la angustia que tuvo esos 6 meses entre autorizaciones de orden, estudio, a ver qué le decían, qué no le comunicaban, qué esperaban el informe, qué el laboratorio, estamos haciendo una práctica que no es la correcta. Entonces tenemos que volver al médico de referencia, al médico de cabecera, al médico que escucha, comprende y acompaña en todo, en lo evitable y en lo inevitable. Se ha perdido esa costumbre. Se ha perdido mucho, sí. Se ha perdido, o sea, debo confesarlo, yo soy uno de esos que si me duele la mano voy al traumatólogo, pero no al clínico. Sí. Bueno, aceptemos los defectos y los errores. Y es un error ese, comparto totalmente. Sí. Ahora, Adrián, esto que vos planteás del médico, y después seguimos con el tema hospital, pero me parece que el tema es muy importante. El médico humanizado, el médico que comparte con el paciente incluso su dolor en el momento final, se ha perdido un poco. La medicina ha entrado en una etapa, no en general, pero sí hay casos en que es, y lo dice la gente, es solo un negocio, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, en realidad el sistema de salud que tenemos a nivel país es bastante complejo, con todos los subsectores de salud, tanto obras sociales, la seguridad social, lo público, los sindicales. Entonces me parece que el error es la organización, que tenemos que empezar, no solamente en lo formativo, es decir, el primer pilar es la facultad, el pregrado, en la cual la formación tiene que tener planes de estudio, que ahora se han hecho cambios con respecto a eso, en la cual el médico tiene que tener en su pregrado prácticas con respecto a esto, es decir, materias de antropología, de sociología, de psicología, que dentro de la formación sea un poco más humanizada.
A partir de ahí también la formación de posgrado, que es cada formación de residente, tanto en clínica, en medicina general, en la formación de los especialistas también debe haber esta lógica, entendiendo de que obviamente yo voy a trabajar sobre la traumatología y es fabuloso y es fundamental y vamos a necesitar que el traumatólogo haga sus cuestiones que nosotros no nos vamos a abordar porque no lo vamos a conocer, no hay una especificidad, pero que en su debido tiempo y que ese traumatólogo también conozca al paciente, escuche al paciente, por más que su práctica sea puntual. Nos pasa a todos y a veces los pacientes mismos que uno ve la angustia del paciente, de decir, no me explicó qué es lo que tengo que hacer. Y vos si lo enviaste, porque hay que operar a un paciente, el otro médico tiene que explicarle la especificidad, tranquilizarlo, siempre con la verdad. Hoy el paciente tiene derecho por ley a conocer todo, no le podemos esconder nada, hay que decir lo que el paciente, pero explicárselo en palabras que la entienda, en tranquilizar, darle opciones de tratamiento, no decidir como un Dios, hay que hacer esto sí o sí. Si el paciente no quiere, vos le transmitís y acompañar al paciente en la decisión del paciente. Entonces un poco el médico y la omnipotencia que en algunos colegas hay, me parece que eso con el tiempo se va a tener que ir acomodando. La lógica de la sociedad hace que hoy seamos más abiertos, el paciente pregunta más, pregunta sobre su dolencia, quiere saber de qué otro tratamiento, hoy pregunta, antes el paciente era muy pasivo, la cual obedecía ciegamente lo que decía el médico. Y bueno, se va cambiando el perfil del médico y se va cambiando el perfil de la sociedad y me parece muy bien que el paciente pregunte y el paciente decida sobre su tratamiento. Hay otro gran médico también, entre comillas médico, ¿no? Que es Internet. Hoy el paciente consulta mucho Internet. Sí. ¿Es un error ese? Es un error. ¿Por qué? Y es un error porque lo que uno puede leer hay que contextualizarlo. No es lo mismo alguna patología en un paciente inmunodeprimido, diabético, que en un paciente que no tiene ninguna dificultad, en las cuales lo que es una enfermedad para un paciente sin riesgo, lo es de mucho riesgo para un paciente inmunodeprimido. Sobre todo consultan cuestiones que ven o que puede ser un tumor, generalmente cuestiones de mucho miedo. Y vienen con esa angustia, porque Internet me dijo que esta imagen que yo vi puede ser un tumor pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer en ese momento es tratar, si uno tiene confianza en el paciente y el paciente deposita en vos la confianza, explicarle que no mire, que venga y pregunte y se le explique. Y hay que explicarle para que entienda. El paciente busca Internet porque no entendió lo que le explicaron, es la realidad. No le son claros los mensajes. Y el error del Internet es que los conceptos están descontextualizados, es decir, hay que ver todas las cuestiones alrededor del paciente, no solamente la patología. Hay médicos que son muy parcos, no explican absolutamente nada. Nada. Tome esta pastillita, vaya, y el tipo se va del consultorio con más dudas, con más interrogantes que cuando entró. Sí, por eso es importante, sí. A ver, yo siempre digo que hay medicina y también cada médico tiene que tener sus límites, es decir, lo técnico es fundamental, hay médicos que son brillantes en la parte técnica, pero en la calidad humana o en la llegada del paciente, no, y bueno, entonces no sirve esa práctica médica, porque si vos es un gran hipertensiólogo, suponete un gran endocrinólogo, y no logró que el paciente entienda, que haya un abordaje, que no nos sirve como práctica médica, porque va a cometer errores. Y eso suele pasar. Por eso es importante también cada colega, la especialidad, hay especialidades, como uno dice a veces, anatomía patológica, el que hace los informes, las biopsias y eso, no tiene prácticamente contacto con el paciente. Entonces, bueno, que técnicamente trabaje bien es fundamental. Diagnóstico por imagen, que informa generalmente una resonancia. También él va a ver las imágenes y va a informar sobre las imágenes. No conoce al paciente. Está bien, es su especificidad. Está bien y es respetable. Ahora, el médico que decide hacer una práctica médica con paciente, y lo humano es fundamental, sino que no haga práctica. ¿Y en la facultad hay preparación para ese contacto humano, para ese vínculo con el otro? Yo lo que sé es que se han cambiado los planes de estudios. Desconozco a veces los pormenores de los planes de estudio, por lo cual no quiero abordar eso, pero sé que se han cambiado porque esto es una problemática que lo ha tomado la facultad, el tema de la humanización de la medicina. Así que no sé los alcances, pero sé que es una cuestión que se viene discutiendo en los colegios, las asociaciones médicas, el perfil del médico que queremos.